Bien, saludos nuevamente y bienvenidos para esta sesión donde estaremos revisando el capítulo número 8 de Química, la ciencia central. En este capítulo, como lo vemos aquí en la pantalla, trata sobre conceptos básicos de los enlaces químicos. Hemos estado hablando ya a este punto del curso y a esta altura del libro de compuestos, ¿sí? Compuestos. Y allá en el capítulo 1, iniciando el libro, ¿verdad? Hablábamos de que los compuestos son sustancias donde hay dos o más elementos combinados. Ujú. Y bueno, cuando decimos combinados, por ejemplo, tomando un compuesto muy sencillo como el agua, que es H2O, ya hemos mencionado que eso significa que el agua como compuesto está formado por unas unidades fundamentales llamadas moléculas, y el significado de H2O es que en cada molécula tenemos un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Entonces, en este capítulo, a lo que vamos a hacer énfasis es, ok, el oxígeno y el hidrógeno están unidos, pero ¿cómo? ¿Cómo están unidos? ¿De qué tipo es esa unión? ¿Qué tipos de qué otros tipos de uniones existen en otros tipos de compuestos? Eh, y esas uniones que hay entre átomos de diferente, entre los átomos de una molécula, esas uniones que los hacen eh, permanecer juntos al grado de que les llamemos que es un compuesto químico, a esas uniones les llamamos enlace químico. Y en general veremos que tenemos tres tipos de enlace: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Y pues la idea del capítulo es presentarnos el concepto de enlace, los tipos de enlace, cómo nosotros representamos los enlaces por medio de algo que conocemos como fórmula estructural. Y bueno, otros conceptos interesantes como la regla del octeto, la resonancia y también qué tan fuertes son los enlaces. ¿Se pueden romper los enlaces? ¿No se pueden romper? Si se rompen, ¿qué cantidad de energía estaría involucrada? Etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, pues acá esta es la portada del capítulo. ¿Sí? Esta es una escultura real, muy linda, que existe en Bruselas, ¿sí? En Bruselas. Trataron de hacer ahí una representación de una estructura atómica, ¿sí? Una estructura eh, de átomos conectados, ¿sí? Son 8 en total. Bien, entonces el capítulo comienza hablando de los símbolos de Lewis y de la regla del octeto. Eh, Esto es muy interesante. Eh, Veremos que cuándo se aplica, cómo la representamos. También vamos a aprovechar en esa sección para hablar sobre qué es iónico, qué es covalente y qué es metálico.
Ujú. Bien, seguidamente en la sección 8.2 vamos a ver el primer tipo de enlace, que es el enlace iónico, cuándo se presenta, ¿m? Cuáles son sus características. En la sección 8.3 tendremos lo que es el enlace covalente, súper interesante la verdad, y veremos que a veces no todos los enlaces son iónicos, sino que tenemos enlaces en los cuales se comparten electrones. En el iónico los electrones se transfieren totalmente, en el covalente se comparten y es muy interesante. En la sección 8.4 tenemos lo que es la relación entre la polaridad y la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones enlazados hacia hacia su núcleo o hacia hacia su lado. Ujú. Em, y dependiendo de qué tan diferente sea la electronegatividad de los dos átomos que están enlazados, eso puede originar que el enlace sea iónico, que sea covalente polar o que sea covalente no polar. Luego pasaremos a la sección 8.5, que se denomina representación de las estructuras de Lewis, tal vez una de las secciones más importantes de este capítulo, en donde veremos cómo dibujar estructuras de algunas moléculas sencillas y también veremos el concepto de carga formal. En la sección 8.6 estaremos hablando de un concepto llamado resonancia, el cual trata acerca de que a veces hay más de una posibilidad, a veces hay más de un dibujo, o más de una estructura, más de un dibujo de una estructura que cumple con las reglas y perfectamente podría representar a un compuesto. Entonces, ahí lo veremos, ¿sí? Cuando pasa eso y al final, si hay resonancia, cuál es la estructura verdadera, cuál es la estructura correcta. En la sección 8.7 veremos rápidamente algunas excepciones a la regla del octeto. Recuerden que en ciencias hay reglas y hay leyes. Ujú. Aquí tenemos el ejemplo de la regla del octeto. Un ejemplo de una ley es la ley de gravitación universal. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre regla y ley? Las reglas tienen excepciones. Ujú. Las leyes no. Entonces, en este ejemplo que estoy hablando, la ley de gravitación universal se cumple en todo el universo. ¿Sí? No hay ni un solo lugar donde la ley no se cumpla, que tenga algún tipo de excepción. No. Es ley y se cumple siempre. Mientras que las reglas sí pueden tener excepciones. Entonces veremos, ya que sepamos qué es la regla del octeto, estaremos terminando casi el capítulo con sus excepciones. Y finalmente en la sección 8.8 estaremos hablando un poco acerca de las fuerzas que existen en los enlaces covalentes, de qué magnitud son, qué significa entalpía de enlace y cómo eso se relaciona en cierto modo con la termodinámica. Sí, así que esta sería la introducción de nuestro capítulo 8 y pues iniciaríamos con nuestra primera sección a continuación.